con jóvenes, con adolescentes de nivel básico, de secundaria, de bachillerato y también de licenciatura. Y la parte que yo trabajo es la parte educativa, cómo utilizar la astrobiología como un recurso didáctico para abordar los aprendizajes que vienen ahora con las nuevas reformas educativas. Bien, la ponencia se titula, como ya lo dijeron, ¿cómo sería la vida extraterrestre en los planetas y lunas del Sistema Solar? Una estrategia didáctica en la disciplina de la biología. Todo esto comienza a raíz de los múltiples cambios educativos que hemos tenido aquí en México, y el más reciente es el que ocurrió en 2022 con la nueva reforma educativa. Esta nueva reforma educativa, conocida como Nueva Escuela Mexicana, donde se publicó el plan de estudio en el 2022, y este nuevo plan de estudio presenta cambios en los niveles de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, pero es en secundaria donde toca principalmente las disciplinas de biología, física y química. En este caso, el plan presenta como desafío el utilizar metodologías en trabajo por proyectos, que si bien no es nada nuevo, nos sugieren ahora metodologías. Para este proyecto nosotros utilizamos una metodología que ya es conocida, que es la STEAM, donde se aborda el resolver problemas y presentar un producto a través del trabajo con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, y ya más recientemente incluso se incluye las disciplinas de arte. Dentro de la educación básica, en la fase 6, que corresponde ahora a la secundaria, se encuentra el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico, y es aquí donde yo tengo más experiencia dando clases, que son las disciplinas de biología en primer grado, física en segundo y química en tercer grado. Este nuevo enfoque de la educación en México recomienda el utilizar ahora estrategias didácticas que llamen la atención de los alumnos para abordar los aprendizajes de ciencias. Entonces, en la escuela tratamos de utilizar temáticas atractivas que llamen la atención de nuestros alumnos, para que no tengan esa visión de que la ciencia es aburrida, la física, la química, y podamos integrarlos al trabajo de estas disciplinas. Es por esto que en el ciclo escolar 2023-2024, a nivel escolar, se presentó un proyecto llamado Feria Extraterrestre, y en la disciplina de biología decidimos complementarlo con otro proyecto adicional, que era el de la astrobiología, el enfoque astrobiológico. Y para esto empezamos a desarrollar el proyecto, y lo primero que hicimos fue trabajar con una planeación didáctica. Lo que ven en pantalla es el plano didáctico que ahora exige la Secretaría de Educación Pública a los maestros de educación básica, donde se desglosa todo el trabajo de un proyecto. En este caso, lo que yo quiero resaltar es cómo el proyecto, el plano didáctico, se vincula con los PDAs. Los PDAs es lo que antes conocíamos como los temas de cada materia, ahora les llamamos procesos de desarrollo de aprendizaje. Y este proyecto lo vinculo en la disciplina de biología con 3 PDAs, que son conocer las características comunes de los seres vivos, describir las estructuras y funciones básicas de la célula, y también con las principales aportaciones de Darwin y de Wallace en la teoría de la evolución. Esos son los PDAs que se ven inmediatamente fortalecidos con el desarrollo de este proyecto. Para evaluar el proyecto utilizamos una rúbrica donde evaluamos 5 aspectos: la argumentación del tema, que corresponde a que el alumno pueda utilizar un lenguaje científico, un razonamiento lógico para explicar la problemática que se le presenta; la indagación del tema, que es la investigación, tanto en medios físicos dentro de la escuela como en fuentes digitales; el diseño de un planeta o luna del Sistema Solar, que es parte del proyecto; y el modelo de un extraterrestre hipotético, un organismo que tuviera las adaptaciones para vivir en un cuerpo celeste en el Sistema Solar. Y finalmente, el producto de este proyecto pues es la exposición en una feria de ciencias dentro de la escuela, donde los alumnos dan a conocer a la comunidad escolar los resultados de su indagación.
Bueno, empieza el proyecto con el título ¿Cómo sería la vida extraterrestre en los planetas y lunas del Sistema Solar? El propósito es que los alumnos pudieran presentar modelos de probables formas de vida extraterrestre en los planetas y lunas del Sistema Solar. Es decir, ellos primero tenían que investigar la parte astronómica y después, en base a las características físicas de los cuerpos celestes, ellos podían hipotetizar cuáles iban a ser las adaptaciones para cada cuerpo celeste. Se realizó un cronograma donde el proyecto empieza en el ciclo escolar 2023-2024. En diciembre del 2023 se socializa el proyecto, se hace el planteamiento del problema, se diseña toda la metodología y la indagación comienza a principios de 2024 con la búsqueda de información. Ya para febrero los alumnos empiezan entonces sí a tomar los contenidos que son sobre el origen de la vida, el sistema solar y la selección natural. Para febrero empezamos a diseñar, ellos empiezan a modelar los planetas y lunas del sistema solar, y para marzo ya empiezan a construir, a diseñar sus organismos hipotéticos extraterrestres. De tal manera que el 19 de marzo, en una feria de ciencias, presentan su proyecto. 3 actividades son las vertebrales que rigen este proyecto. En la actividad 1 se les pregunta ¿para ti qué es la vida?, lo cual ya es una pregunta bastante compleja incluso para los biólogos. ¿Qué características tienen en común los seres vivos?, que es un tema básico de secundaria. ¿Y qué necesitan los seres vivos para vivir?, que ahí se repasan todas las características de los seres vivos. En la actividad 2 se pregunta ¿crees que existen formas de vida extraterrestre en otras partes del sistema solar? ¿Cómo te los imaginas? ¿Y qué necesitarían esas formas de vida para poder sobrevivir en cada cuerpo celeste? En la actividad 3 es la parte astronómica: cuántos planetas existen, cuántas lunas existen en el sistema solar. Y posteriormente ya entramos a lo que es el trabajo del diseño de los organismos extraterrestres. Para esto los alumnos hicieron una investigación y clasificaron los planetas en función del porcentaje de habitabilidad que podría tener dicho cuerpo, y los clasificaron en planetas rocosos, planetas acuáticos, planetas gaseosos, y también incluyeron a las lunas en estos casos. También trabajaron con las lunas, sobre todo con las lunas galileanas, con Europa, con Ganímedes, con Titán, con Encelado, porque son ejemplos atractivos, sobre todo cuando a los alumnos se les mostraron fotografías, se les mostraron videos de todos estos descubrimientos que hemos detectado como humanidad dentro de las cortezas heladas de estas lunas. Pues se les muestra todas las condiciones físicas y químicas que hay en estos cuerpos. Y bueno, ellos toda esta información la juntan, la organizan y la presentan en una infografía donde tienen por un lado las adaptaciones. Aquí ya empieza la parte de adaptaciones a los alumnos. Se les habló de las adaptaciones tanto morfológicas como fisiológicas y las adaptaciones conductuales. Para fines prácticos del proyecto trabajamos principalmente con las adaptaciones de tipo morfológico, es decir, si el cuerpo celeste que seleccionaba el alumno era gaseoso, ellos proponían entonces adaptaciones como alas, plumas, membranas, pulmones, vejigas de gas, bolsas de gas. Si por el contrario era un cuerpo celeste rocoso, pues estaba la presencia de apéndices, de garras. Si era una luna helada, garras, membranas, una gruesa capa aislante para el frío. Y si era un cuerpo celeste acuático, la presencia de aletas, de escamas, de un cuerpo fusiforme que le permitiera nadar, o la presencia de apéndices como tentáculos. Entonces van dándole forma a la infografía y van también haciendo sus primeros diseños de organismos hipotéticos extraterrestres con presencia o ausencia de ojos, de apéndices, de boca y de cuerpo. Este es un esquema que estuvo pegado todo el tiempo en el laboratorio de biología, donde era una guía, era como un referente para los alumnos, donde ellos podían aquí colocar el cuerpo celeste elegido, ya sea planeta, luna. Aquí aparece exoplaneta, pero en realidad trabajamos con los planetas del sistema solar.
y se manejaron diferentes niveles de complejidad, desde el nivel unicelular al pluricelular. Y estaban por acá los cuerpos rocosos, gaseosos, los cuerpos acuáticos y los cuerpos helados. Entonces los alumnos empezaron con la parte astronómica, empezaron a ver todas las características de los cuerpos del sistema solar y empezaron a dibujar, a hacer sus modelos de su cuerpo celeste elegido, tanto de planetas como de lunas. Los resultados de este proyecto pues, nos muestran que se consiguieron 45 modelos de planetas y lunas del sistema solar, 55 diseños de organismos extraterrestres hipotéticos. Y entonces los alumnos en las clases de biología empiezan a trabajar con los primeros bocetos de los organismos extraterrestres. Tenemos aquí, todo el proyecto fue trabajado con material de reuso del laboratorio, de principalmente papel craft y globos, material de desecho que utilizamos en las clases. Y pues la mayoría de los alumnos empezaron a presentar sus organismos. Como ven, pues la mayoría empieza a presentar organismos del tipo invertebrados, parecidos a calamares, a pulpos, a medusas, a anémonas. Algunos produjeron peces y nuevamente se dan a la tarea de hacer toda la escenografía para presentar su proyecto de ciencias. El laboratorio de biología fue acondicionado. Aquí tenemos algunos carteles que utilizaron en el laboratorio. La idea de la exposición era presentar primero el cuerpo celeste e inmediatamente después en la parte superior colocar el organismo extraterrestre hipotético, de tal manera que montaron su exposición. Bien, la Feria Extraterrestre se presentó el 19 de marzo de 2024 con su cartel, la invitación a toda la comunidad escolar, y la visita de los tutores de los alumnos, padres de familia, maestros y alumnos. Y bueno, fue presentado. Entre las conclusiones del proyecto colocamos 5 conclusiones. Una, que cuando se trabajó con el recurso astrobiológico educativo, los procesos de desarrollo de aprendizaje quedan mejor definidos. Es decir, cuando trabajaron este proyecto, comparándolo con ciclos anteriores, los aprendizajes quedan mejor establecidos en los alumnos. Número 2, la comprensión de los proyectos de los procesos de desarrollo de aprendizaje son mejores cuando se trabaja con este tipo de proyectos. Número 3, se hace un manejo adecuado de la información para desarrollar un proyecto de ciencias, muestran diseño y creatividad en el desarrollo del modelo científico y finalmente la astrobiología se convierte entonces en un recurso educativo que puede mejorar los aprendizajes en alumnos de educación básica y de paso se puede fomentar el desarrollo de vocaciones. Y bueno, los agradecimientos a las autoridades de la escuela, a los patrocinadores y a todo el alumnado que participó en este proyecto durante el ciclo escolar 2023-2024. Y bueno, les dejo uno de los organismos que gustó mucho en la exposición, que lo nombramos científicamente Calamus coquette, porque fue la producción de una alumna de primero de secundaria, y bueno, es uno de los organismos que se presentaron. Así que eso es todo. Muchas gracias. Felicidades, maestro, primero por el trabajo y por todo el producto que está obteniendo, ¿no? ¿Hay alguna manera de medir el impacto que tuvo su proyecto, ya no tanto en esos estudiantes, sino en los estudiantes que fueron a verlo? O sea, si hay algo que vieron o detectaron que haya motivado también a nosotros, a los visitantes. Sí, pues comunicaciones personales de los alumnos de segundo, de tercer grado que ya habían pasado y que no habían tenido la oportunidad de trabajar con un proyecto de este tipo. Opiniones de padres de familia, obviamente expresaron que era algo nuevo, algo diferente, algo atractivo y sobre todo fueron comunicaciones de ese tipo verbal. Y bueno, las comunicaciones de mis directivos, donde les pareció muy apropiado, muy interesante el trabajar este tipo de recursos para abordar este tipo de aprendizajes. Hola Mauricio, muchas gracias por la presentación, es un proyecto muy lindo. Me preguntaba si hay alguna razón para elegir esas
características de los seres vivos que pueden elegir si tienen o no, etcétera, porque me parece, por ejemplo, que sería interesante poner cosas como resistencia a la radiación ultravioleta, resistencia a altas presiones, salinidad, no sé, o sea, como irse más como a características funcionales y no tanto como de forma, porque pues, o sea, los ojos son pues una característica muy particular de ciertos organismos de la Tierra. Entonces, pero no sé si eso responde a los contenidos del curso, pues que, o sea, yo sé que ustedes tienen que desarrollar ciertos contenidos específicos, ¿no? O si hay alguna otra razón para elegir características como esas y no, por ejemplo, otras características que a mí me parecerían mucho más relevantes para pensar en la vida extraterrestre, pero que además no generarían la idea de que la vida como la Tierra tiene que tener patitas, ojitos y cosas por el estilo, pues, ¿no? Claro, sí, entiendo perfectamente la pregunta. Sí, están relacionados con los aprendizajes que vienen en los contenidos de biología de primer grado. La idea que yo tenía era extrapolar este proyecto hacia segundo y tercero de secundaria, donde ya abordan los conceptos de química y de física, y entonces introducir ahí el tipo de adaptaciones fisiológicas, por ejemplo. Pero eso, bueno, queda como tarea pendiente para presentarlo y trabajar con alumnos de tercer grado, donde ya vieron física, química y biología, y en ese entonces sí ya se podrían vincular con este tipo de adaptaciones. Así es, maestra. Gracias. Muchas gracias y muchas felicidades. La verdad es que es un proyecto muy bonito. Va a salir quizá un poquito como precisamente de la presentación, pero creo que es como bastante relevante, porque si bien la educación ha sido siempre muy compleja, ¿no? Sobre todo a nivel básico, ¿no? y ahorita un poquito más por la parte de la tecnología, preguntarle su opinión, por ejemplo, y también observaciones en este proyecto. ¿Cuál sería como su postura en cuanto a la parte del uso de inteligencia artificial? Si llegó a ver que algunos alumnos llegaban a utilizar algún tipo de chatbot para informarse un poquito más, o si llegaron a usarlo incluso para como saltarse la parte creativa, ¿no? Porque ya le puedes meter a cualquier inteligencia artificial, le hazme un proyecto de todo y pues te saca, ¿no? Casi hasta cuánto te va por la papelería, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como su perspectiva de ese? Y si usted también plantea en algún momento llegar a utilizar como ese tipo de herramientas un poquito más orientadas para incentivar el buen uso y no el mal uso de esas herramientas. Gracias. Claro, el proyecto se desarrolló en una escuela oficial. Tenemos recursos limitados en cuanto al acceso a informática. Sí tenemos computadoras y los chicos las utilizan, pero desafortunadamente ya en recursos personales, familiares, los chicos tienen un limitado acceso a los recursos para trabajar, y por supuesto sí sería importante trabajar toda la parte informática, introducir esta parte tecnológica, sobre todo porque en secundaria todavía se llevan materias tecnológicas, todavía llevan informática, infomática, y todas estas disciplinas podrían enriquecer el trabajo. Entonces hay ideas así a mediano plazo de que podamos extender el proyecto a los 3 grados de secundaria. Aquí, luego, tenemos poco tiempo, así corte, por favor. Estuvo muy genial la presentación, muchas gracias. Una pregunta, ¿nada más fue en conjunto, bueno, solo fue por la disciplina de pensamientos y saberes científicos, o también se involucraron otras disciplinas como artes, español u otras cosas? El proyecto fue exclusivamente para el campo formativo de saberes y pensamiento científico, y en ese campo están matemáticas, biología, física y química. Pero a los alumnos se les aconsejó que se asesoraran con su maestra de artes. Entonces ahí también introducimos artes y también informática. Entonces ahí es la parte transversal del proyecto. Pero sí, fue campo formativo nada más saberes y pensamiento científico, y fue con alumnos de primer grado, nada más de biología. Le damos las gracias, ¿no? Muchas gracias.